Pues bien, estimados televidentes, con la pura invocación del nombre Sergio Villarreal, ya sabemos que estamos hablando de un artista de la pintura. Y dicho con todos sus términos y con todas sus palabras desde el punto más estricto. Esto no digo que me arriesgue yo a decirlo, esto es una verdad evidente y que se comprueba en cualquier momento. Ya estamos con él. Mi querido Sergio, pues qué honor estar contigo, de veras aquí en tu estudio, tantas ganas que teníamos de visitarte, y mira, ahora se nos hace para bien, por supuesto, de ustedes, estimados televidentes, y secundariamente para privilegio mío, por supuesto, los pongo primero a ustedes. Sergio, pues gracias que nos invitas. Pues yo encantado de que estés tú aquí en tu casa, que es mi taller y es mi vivienda, y es la casa de ustedes, de todos ustedes. La verdad es que el privilegio lo siento yo también, porque pues estar en un programa contigo, en ese programa tan prestigiado, que tiene un público cada vez mayor y un público refinado. Fíjate que no es así, digamos, un público masivo, sino un público importante. Entonces, pues me siento encantado verdaderamente de estar aquí. Y pues se trata de repasar un poco tu quehacer artístico, digo un poco porque eres inabarcable, no por otra cuestión, tratarlo un poquito a propósito de una coyuntura que acaba de ocurrir sobre una exposición tuya, que ya podemos decir pues que un pintor orgullosamente regiomontano está en el ámbito internacional y en el europeo, que no es poca cosa decir, y particularmente en los museos y en los espacios que él nos va a referir y nos va a detallar para que nos ayude a valorar exactamente dónde está tu obra y a dónde se fue ya y dónde se va a estar exponiendo. Pero primero, pues un cafecito para que charlemos a gusto, con el placer de estar aquí contigo, un sabroso café para que las ideas vayan fluyendo ahí, al calor del café las ideas fluyen. El café nos ayuda. Gusto por estar aquí. Ay, lo preparó tu esposa bien y hablar, si dices, sí sabe, cómo se ve que ella es cafetera sí de las buenas. Pues señora, salud, de veras estamos disfrutando este precioso café, así que bueno, ya tiene este otro ingrediente en la charla. Bueno, por cierto, tengo que agradecerle precisamente a mi esposa Lupita Garza Dickinson, precisamente pues todo lo que me apoya a través de 45 años de que nos conocemos. Y ahorita con este café. Ahora le tocó apoyarte. Y sobre todo por todo lo que me ha aguantado, ¿no? Bueno, que eso el tiene apoyo, pero el aguante. Pues enhorabuena, vaya por ella también. Y bueno, ya ella me conduce en puentes sentimentales y de otra clase a tus inicios. Y te lo pregunto no como la pregunta así ordinaria de que cómo comenzaste, pero es que tus inicios tienen mucho en particular que sustentan la realidad que ahorita estamos viendo de ti. Háblame de esto. Fíjate, querido Ángel, que mis inicios son los de un niño que a la edad de 4 años, como cualquier niño de esa edad, si tú le pones unos crayolas, unos lápices o un pedazo de carbón y le pones una tabla, un papel donde dibuje, todos los niños sabemos dibujar a esa edad. Uh-huh. Yo no sé a qué edad los niños después dicen, no, es que yo no sé dibujar. ¿Cuándo se les olvida dibujar? Siendo que a los 4, 5, 6 años lo disfrutamos mucho. Por supuesto. Fíjate que yo era un niño bastante inquieto. En aquel entonces todavía no existía la palabra hiperactivo, pero si hubiera existido me hubieran puesto la etiqueta, sí. ¿verdad? Entonces, para que yo dejase hacer los quehaceres pues de la casa a mi mamá, ella tenía que hacer la comida para esperar a mi papá para darle de comer y esas cosas, ¿no? Y entonces, como yo era bastante inquieto, pues mi abuelo paterno me sacaba al patio de la casa y ahí me entretenía contándome cuentos, cantándome canciones, me platicaba cosas del rancho anécdotas del rancho donde él había nacido, ¿verdad? Y de la época de la Revolución. Luego me decía poemas de los románticos mexicanos, de Plaza, nomás. De Nervo, de Juan de Dios Pesa, de todos ellos, ¿no? Y luego, dentro de todo esto, me decía, mira, Sergio, las nubes acá, cómo se forman caras, y se forman animales, y se forman una serie de cosas, mira. Y ahí me tiene viendo las nubes, y yo también, pues, imaginándome formas. Uh-huh. Y luego veíamos una cara de un anciano con barba, y que se iba moviendo el perfil aquel. Ay, qué va. ¿No? Entonces,
pues ahí en eso se empezó a acrecentar mi imaginación. Junto a ello, fíjate que mi abuelo me decía que en las piedras había formas y había en las manchas de las piedras y las texturas, había también ahí algo que podíamos descubrir. Y entonces en las hojas de los árboles, en las cortezas de los árboles, en las piedras, en el musgo que se hacía en las épocas de humedad en las paredes de sillar del patio de la casa, entonces ahí ya estábamos encontrando formas de animales fantásticos o de ancianos o de mujeres o de niños, etc. Y pues ahí entretenido me tenía y en un momento se le ocurrió darme papeles y lápices para que, pues aquello que ves allá en la nube, dibújalo aquí. Pues sí, pues claro, a cualquier niño, vuelvo a decirlo, de esa edad que se lo digas, él sabe dibujar. Claro, ¿verdad? claro, sí, sí, sí. Y entonces yo empezaba a dibujar y a dibujar. Bueno, y luego me decía, bueno, llévaselos a que los vea tu mamá. Y entonces ya iba yo corriendo a mi mamá que estaba meneándole a los frijoles por ahí. Y mira, mamá, no, mamá me decía que era una maravilla, ¿no? Claro. Ella no sabía nada de arte, ¿no? Pero me decía, no, mi hijo, qué bárbaro, qué maravilla hiciste, mira ese dibujo. Y me daba un beso y me daba algo de lo que estuviera haciendo de comer. Ándale, mi hijo, váyase al patio a seguir dibujando, allá con su abuelo. Y así seguía. Y entonces, pues esos eran los primeros estímulos que yo tenía para seguir observando. Fíjate que el arte de dibujar y de pintar no consiste en otra cosa más que en acrecentar y afinar sutilmente la imaginación y la observación. La observación, por supuesto. Sí. Si uno observa y uno imagina, ya eres artista. Entonces, pues así seguí yo dibujando y así, pues encantado yo con las charlas de mi abuelo. Mi abuelo había estudiado nada más hasta cuarto año de primaria, pero era de esos viejos sabios que se daban en las rancherías, que sabían hacerlo de todo. Eran carpintero, era ebanista, era talabartero, araba la tierra, sabía ir a cazar animales. En fin, era un estuche de monerías porque todo tenían que saberlo hacer para ser autosuficientes. ¿En qué ranchería, perdóname, por dónde estás hablando? En Santa Ana, sí. Acá por Cadereyta y Villa Juárez. Hay un rancho que fundaron mis ancestros que llegaron de España con una mano adelante y otra atrás. Pero el gobierno les facilitó esas tierras. Y órale, háganle como puedan ahí. Entonces tenían que hacer sus casas, construir todos los arados, pues todo, absolutamente, para hacerse autosuficientes. Y entonces entre toda la familia pues tenían que repartirse las actividades del herrero, del carpintero, del que hacía las casas, del que iba a cazar, del que araba la tierra, cosechaba las cosechas, los frutos, etcétera. Y entonces así pues aprendían de todos los oficios y de alguna manera pues sabían de la naturaleza, tenían un contacto pleno con la naturaleza. Entonces ahí es en donde yo creo que eran sabias esas gentes. Y esa sabiduría, pues yo la absorbí. Yo era el nieto consentido de mi abuelo, de tal manera que me tenía ahí mucho tiempo enlelado ahí con sus pláticas y sus cosas que él me declamaba y cantaba y todo. Y yo dibuje. Cuando llego a primer año de primaria, pues necesariamente que yo era el niño que mejor dibujaba, modestia aparte, ahí en el salón de clase. Y ya traías esa simiente, esa sí, porque se me había convertido bárbara, como en un quehacer cotidiano que lo disfrutaba tanto, que jugaba yo realmente a dibujar. Como lo sigo haciendo ahora. Ahora yo considero que dibujar y pintar es un juego de niños. Ahí vamos a dejar este juego de niños que lo planteaste de manera tan fácil, pero así es cuando está planteado por Sergio Villarreal, cuando estamos en su estudio, cuando ya tiene una trayectoria extraordinaria. Luego tienes otro inicio, pero de este me vas a hablar ahorita. Por lo pronto, salud por este buen café que nos estamos saboreando, de veras. Mi querido Sergio Villarreal, luego de estos prístinas besanas, diría, acudiendo a un término de la agricultura, tienes otros inicios ya urbanos.
que también son muy interesantes. Chárlame de ellos. Bueno, mira Ángel, como les decía hace un momento, cuando tenía yo 6 años, pues entré a primaria, era ahí el que yo mejor dibujaba y todo esto. Luego en secundaria resulta que pues yo seguía todavía dibujando y viendo libros de dibujo y de pintura y dibujándolo todo. El maestro me da la oportunidad de que yo diera la clase de dibujo a mis compañeros de secundaria. 3 años me tocó ser maestro de mis condiscípulos de dibujo, ¿verdad? Bueno, eso me hizo a mí que me apurara en la lectura de los pintores, de los artistas. Yo era muy figurativo en aquel entonces, lo sigo siendo, ¿verdad? Mi arte es muy figurativo, pero me llamó mucho la atención los pintores renacentistas, los barrocos, los del arte romántico, y luego más acá los realistas, los impresionistas, y así subsiguientemente todos los otros ismos que se fueron desenvolviendo en las artes plásticas, los fui estudiando y estudiando, porque era fascinante ver que había como una... ¿cómo te diría? Un amplio panorama, un amplio abanico de tantos estilos y formas de pintar. De tal manera que me interesé por ir estudiando y como haciendo ejercicios en cada uno de los estilos. En fin, yo cuando tenía 16 años termino secundaria y yo quería ser pintor. Pues de tanto que me habían estimulado también en mi casa mis maestros y en mi casa mis padres, mi abuelo, mis tíos, etcétera, pues yo no tenía otro destino más que ser pintor. Pero cuando yo les digo que quiero ser pintor, entonces pegan el grito en el cielo. Ahí está. Sí. Entonces, te vas a morir de hambre. Esa es la condena obligada, ¿verdad? El lugar común. Claro, sí. Y no solamente eso, sino que iba a consumir drogas y que iba a ser no sé... Vas a andar de vago. De vago y cuánta cosa, ¿no? Entonces todas esas maldiciones así por dedicarme al arte, yo dije, pues no puede ser. Sí. Yo no podía creer ahí a mis padres ni a mis familiares. Entonces, pues me tocó trabajar 2 años, de los 16 a los 18, de auxiliar de contador. Entonces en una oficina yo iba de corbatita, camisa blanca y corbatita, y muy puntual ahí a la oficina y todo eso. Y bueno, pues ahí mis padres estaban felices porque la mitad del sueldo yo se los daba para el apoyo a la economía familiar. Con la otra mitad yo me compraba mis materiales, mis libros de dibujo y de pintura, y sábados y domingos estaba yo dibujando y pintando. A los 16 años exactamente es cuando entro al taller de artes plásticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en aquel entonces, antes de estar la Macroplaza, estaba por la calle Washington, entre Zaragoza y Escobedo. Ahí estaba el taller de artes plásticas, de donde surgieron una cantidad enorme de figuras de la pintura norestense. Ahí pues iba yo por las noches, porque en las mañanas me tocaba ser auxiliar de contador. Entonces por las noches iba yo y dibujaba y pintaba, y pues el ver a los maestros y ver a los alumnos, pues me emocioné yo tanto. También iba yo progresando bastante, seguía estudiando mucho, y a los 18 años pues me salgo del taller de artes plásticas, pero dejo muy buenos amigos ahí, ¿verdad? Que todavía siguen siendo mis amigos algunos se nos han adelantado en el camino, pero todavía viven algunos muy buenos amigos míos. Entonces, a los 18 años yo les digo a mis padres, yo ya no quiero trabajar en la oficina, quiero dedicarme a la pintura. Pues no, pues se enojaron conmigo, cuánta cosa, pero yo empecé a pintar y a dibujar. ¿Y cómo le iba a hacer? Pues me tenía que ir a las calles, a las plazas, a los bares, a dibujar. Bueno, les quiero decir, amigos, que ya al poco tiempo me estaba yo ganando como el doble de lo que me pagaban en la oficina. Y mis papás no lo podían creer. Y les estaba yo dando más apoyo económico,
y yo tenía más para comprarme más tubos de óleo y de acuarela y de pastel y de carbones y lápices, etcétera, etcétera. Como Bastidores y todo. retratista un poco, o sea, haciendo el retrato de las personas o algunas otras cosas. Sobre todo retratos y caricaturas. Ah, caricatura también. A mí me interesaba mucho porque fíjate que todo ese tiempo que anduve, que fueron bastantes años, anduve yo en esa forma, trabajando, fue un aprendizaje enorme, porque imagínate, Ángel, que cada rostro pues es un problema diferente a resolver. Sí, El carácter, la edad, el gesto, el ángulo, la luz, la sombra. Y luego estando en un bar que a veces la luz no es muy favorable, yo le tenía que decir, no, siéntese por acá o siéntate por acá para que yo te pueda dibujar. Y entonces, pues fue una experiencia enorme, pero fíjate que no nada más, porque así hice miles, no exagero, fueron miles, porque pues cada día yo hacía, que les digo, 10 retratos o caricaturas en algún bar o en una calle o en una plaza, en el obispado, etcétera. Y entonces, pues yo siempre estaba yo estudiando las luces, las sombras, las proporciones, la anatomía, el gesto, etcétera, de cada persona. Y era un ejercicio que yo creo que ninguna academia del mundo pues te da, porque estás uno tras otro haciendo eso y con el compromiso de quedar bien con tu cliente. Eso te lleva hasta México, según me dices, y hasta La Habana, Cuba. Sí. Esta suerte de ejercicio, Sí. de esta vivencia extraordinaria. Exactamente. Bueno, de eso quiero que me platiques ahorita y que, pues, a salto de mata, demos un salto cuántico prácticamente un poco hasta la actualidad, pero era importante revivir estos inicios porque son muy nutrientes, y no solo para ti, y tú te fijas siempre en los niños en quienes nos están viendo, para que también les ayude a adentrarse en esto de la pintura. Pausa y continuamos. Sergio, quisiera ser en breve en lo más importante tuyo, porque eso ya pertenece al dominio público, por supuesto, de que eres una figura importante. Pero hay una coyuntura todavía que ahora estás viviendo ya como pintor cuajado, hecho como un artista ya en todo el sentido más amplio y profundo de la palabra, que una exposición tuya viaje hasta la República Checa. ¿Cómo se dio esto? Pues fíjate que son coincidencias que van sucediendo en la vida de alguien que constantemente está trabajando. Yo siempre pienso que cuando está uno trabajando, las oportunidades te vienen solas. O sea, no necesita uno andar tocando puertas para que se te concedan las oportunidades. Entonces, pues una amiga muy querida mía, Stephanie Proskauer, es doctora ella, su esposo también es médico, y viven en Pilsen, una ciudad cercana, bueno, digamos como a 2 horas de Praga, en la República Checa. Pero ella, aparte de ejercer su profesión como doctora, está dentro de una organización que establece nexos de México con muchos países europeos, por no decir con todos los países europeos, en la relación diplomática, cultural, artística, a través de las embajadas y consulados. Y entonces ella pues me propuso que si yo estaba dispuesto a producir 32 pinturas de pequeño formato, esto es de 40 centímetros por 50, para que viajaran empezando por la ciudad donde ellos viven, es Pilsen, de la República Checa. Esto se va a dar en un edificio que tiene una tradición enorme, es una de las mayores bibliotecas del mundo, en donde incluso hay libros incunables. Y que ahí está representada o está cargada de toda la historia de la República Checa y prácticamente de Europa. Es una biblioteca muy importante, un edificio bellísimo con una fachada enorme, pero que en el interior tiene todos los adelantos modernos de la tecnología. Por supuesto, para mantener el cuidado. Para poder hacer esto. Y entonces en ese espacio maravilloso es donde va a estar
colocada mi obra. De ahí, después de que esté ahí aproximadamente un mes, mes y medio, va a viajar a la capital, a Praga, en donde ahorita no se ha definido exactamente el lugar, si es un instituto que se llama Instituto Cervantes, o bien en la embajada misma, o otro espacio, pues así de tradición allá en Praga. ¿Sí? Está programado ya que la obra viaja a Berlín y después de estar en Berlín va a viajar a 5 ciudades alemanas. Qué va, fíjate nada más. De ahí a España y de ahí a Italia, Bélgica, etcétera. Oye, pues enhorabuena, caray, ¿qué se siente? Pues fíjate que pues algo agradable, pero pues yo no me engolosino con ese tipo de cosas. Yo creo que pues simplemente es proyectar el trabajo de 70 años de vida que llevo viendo y pintando y dibujando. ¿Cuál es el contenido, perdóname, de esta exposición en términos generales? ¿Cómo no? ¿Por dónde va? Sí, mira, el título de la exposición es Humano demasiado humano. Pidiéndole prestado el título, tú lo sabes muy bien porque eres un lector muy avesado. Se lo pedí prestado este título al filósofo alemán Federico Nietzsche. Es un texto que tiene, que a mí me tocó leerlo pues hace muchos años, en donde Federico Nietzsche pues, nos habla de que si nosotros nos decimos humanos, tenemos cada vez que ir creciendo en esa calidad de humano. De humano. Y el arte, pues es lo que precisamente nos proporciona. El arte es una herramienta, es un vehículo precisamente para comunicarnos con los otros seres humanos y si nosotros nos estamos haciendo más humanos al producirlo, la gente que lo observa, las miradas que se van a ir depositando en cada una de las obras, pues van haciendo también más humana a la gente. Que esta sería el principal fin del arte en términos generales. Me hiciste que recordara lo que decía Juan Domingo Argüelles refiriéndose a la lectura. De nada sirve de presumir de que leemos mucho si eso no nos hace mejores. Pues entonces, ¿para qué sirve? Y eso dice él, lo diría del arte. Sí. Pues sí, presumes que te gusta mucho y que sabes mucho, pero no has cambiado. Entonces, pues, ¿dónde está lo bueno? La música, la poesía, claro, el teatro, la danza, la pintura en este caso. Yo creo que es eso. Y bueno, esa es una de las grandes bondades que tiene el arte, pero no es la única. Otra de las grandes bondades del arte es la capacidad de reunir a los amigos. Esto es otra cosa, fíjate. Es yo creo, también una de las cuestiones sumamente importantes del arte. Está ganando la emoción y lo quiero atestiguar, no por morbo barato, para nada, claro, sino porque pues eso habla de tu sensibilidad y lo que para ti significa la amistad. Por supuesto. Es la amistad, es el amor, meramente. Y si el arte es un producto seductor, que seduce a los otros, si tú vas a una obra de teatro, si escuchas una canción, una pieza musical de cualquier género, esa obra artística nos seduce. Porque hay una entrega en el que la produjo y una entrega en el que la consume. Exacto. Y entonces eso acerca a los humanos. Y una de las piezas que van a ver ustedes, querido público, de esta exposición, la que representa esta exposición, son precisamente 5 niños que están abrazados, que están vistos de espalda y que está lloviendo. Entonces, esta pieza, que es la que encabeza, digamos, la exposición, pues son esos 5 niños que son tan amigos y que pase lo que pase en el exterior, la amistad no se quebranta. Eso sí. Entonces, quiere decir ahí que la amistad es más poderosa que lo que pueda suceder en el exterior. Y son 5 niños porque va a representar a los 5 continentes mira. del mundo. Fíjate que pues voy a aprovechar tu honestidad, tu espontaneidad, tus sentimientos a flor de piel,
porque pues, tuviste a bien realizar esta obra, que quede testigo que bueno, lo estás obsequiando a Café con Ángel. Con mucho aprecio. Y justamente es una dolorosa, sí. donde las lágrimas están como tú. Y lo puedo decir así. Sí. Qué logradísimo está, es a lápiz. Es tinta. Sí, es a tinta. Entonces, pues ahí traté de captar precisamente a través de un dibujo más o menos simple, con la simplicidad que es el dibujo, que es la esencia de las artes plásticas, pues la expresión de dolor de María al perder a su hijo. Pues oye, dos momentos sumamente emotivos que le dan, son un regalo, un don para este programa, Sergio, viniendo de ti. Te lo agradezco múltiplemente, de veras, me conmueves y nos da mucho gusto estar aquí. Tendríamos que platicar más rato sobre tu obra, pero ya no te pregunto cómo te sientes ahorita, porque ya veo cómo tienes tus sentimientos a flor de piel, sí. Y porque así eres. Claro. Y me da muchísimo gusto que hayas platicado conmigo, que nos hayas invitado a tu estudio. Ya conoceremos de tu obra. Aquellos niños jóvenes que a partir de lo tuyo, de tu sinceridad, de tus conocimientos, de tu valía como ser humano y como artista, se quiera acercar contigo, ¿cómo le hace? Bueno, pues pueden visitar aquí mi taller en la calle Allende, en el barrio antiguo de Monterrey, Allende 1209 Oriente, cerca de los condominios Constitución. También me pueden buscar en la página del Facebook con mi nombre completo, Sergio Villarreal Uribe, y ahí se dan cuenta de todo lo que me va sucediendo, porque seguido pues estoy informándole a los amigos. Pues muchas gracias. Ya resulta ocioso que te pregunte para ti qué es el arte, porque ya nos explicaste a través de tus palabras qué es y cuál es el sentido, cuál es la filosofía del arte. Sé que tienes muchísima reflexión y mucho pensamiento respecto a esto y que lo llevas bien. Ya nos debemos otras pláticas, por Seguro. supuesto, porque quiero preguntarte en sí qué tiene que ver el arte con la modernidad, con las manifestaciones actuales del arte, claro, y con el arte verdadero, pero eso será motivo de otro programa. Por ahora, encantadísimo. Sergio, me dio mucho gusto de ver a saludarte, y tengo todavía otro testimonio tuyo, que es una réplica preciosa de un cuadro que está justamente aquí en el inicio. Este es el original de veras, Ajá. Pero para mí es aquel, el que tengo allá en mi casa, ¿no? Claro. Me hiciste que me acordara ya para despedirnos, de lo que decía Fernando Pessoa, ¿verdad? Que decía, el río Tajo es muy hermoso, pero el río Tajo no es más hermoso que el río que pasa por mi pueblo, porque el río que pasa por mi pueblo está muy encima y es propio, mío, no es como el río Tajo. Y así aquel cuadro que yo tengo ahí, claro, permíteme que te lo diga, es el más valioso de cuantos he tenido. Sobre todo por el aprecio con el que te lo brindé. No, yo sé que sí, mi querido Sergio. Encantadísimo de estar contigo y con tu público que te admira tanto. Y nos despedimos con otro, para agotar nuestra taza de café, y como quiera agradeciéndole de veras a la hospitalidad de tu gentilísima esposa. Mi querido Paquito Ríos, aquí en la cámara, enriqueciendo visualmente este programa, que lo convertirá en programa televisivo Karen Vargas Llosa, como solo ella sabe hacerlo. Hasta la próxima. Muchas gracias.